hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro Maná en el Desierto. Y vamos a seguir con nuestro estudio, hermanos. Salmos número 1. Ahora vamos a leer el versículo 4. La vez pasada vimos el versículo 3. Ahora vamos a ver el versículo número 4. Dice la palabra de Dios. Sígame con su vista solamente. Voy a leer una vez más todo el capítulo. Dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a ver, hermanos, en esta hora acerca del contraste del versículo 3. Versículo 3 estuvimos hablando acerca de que si usted quiere ser prosperado, bueno, necesita dar su fruto en su tiempo, y con respecto a eso de su fruto, viene de la mano el estar cerca de Dios. Ahora vemos el versículo 4, que es completamente lo opuesto. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias por lo bueno que eres, Señor. Padre Santo, rogamos que puedas hablar a nuestro corazón, Padre, en esta hora de la mañana. Señor mío, a que sea el Espíritu Santo el que obre y no tu siervo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta hora entonces vamos a hablar acerca del versículo 4. Vaya conmigo una vez más, sígame con su vista. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. La semana pasada o la vez pasada vimos acerca del versículo 3. Todo lo contrario al versículo 3, hermanos, es el versículo 4. Lo contrario del versículo 1 es el versículo 2. Lo contrario del versículo 3 es el versículo 4. Si vimos entonces que un cristiano que pasa tiempo con el Señor todos los días y se acerca a Él, y su delicia está en la palabra de Dios, y que da el fruto en el que debe de ser, y que la hoja nunca cae del cristiano que está cerca de Dios, y todo lo que hace el cristiano prosperará. Bueno, versículo 4. No así los malos. ¿Qué quiere decir? Bueno, los malos no tendrán la bendición de nuestro Dios. Los malos, hermanos, las personas inconversas, lejos de Dios, incluso los cristianos lejos de Dios, no tendrán o no serán prosperados. A lo mejor al principio pudiéramos ver nosotros que es una persona le está yendo bien, al hermano que no viene a la iglesia le está yendo bien, al hermano que está faltando mucho a la iglesia, parece que tiene más dinero. Bueno, parece ser de esa manera, pero no tiene la bendición de Dios. Y si un cristiano, hermanos, no tiene la bendición de Dios, no puede ser prosperado de una manera más grande todavía. A lo mejor usted y yo pudiéramos no tener tanto dinero. Gracias a Dios, porque si no nos perderíamos, yo creo. A lo mejor, hermanos, usted quisiera tener muchas más cosas y no las puede tener. Y ve usted que el hermano tiene un carro nuevo, tiene ropa nueva incluso. Pero esa persona, hermanos, así como está, o ese hermano, así como está, que se le ve que tiene un mejor carro, mejor ropa, economía mucho mejor que la suya. Pero si usted está lejos de Dios y él no lo está, bueno, déjeme decirle que usted es el que tiene la bendición de Dios. Usted es el que tiene incluso mucho menos problemas que el que tiene el hermano que está lejos de la voluntad de Dios. Vemos entonces, versículo 4. Son como el tamo que arrebata el viento. El tamo, hermanos, es lo sobrante de un fruto. El tamo es la cáscara, es lo que ya no sirve. El tamo, hermanos, es lo que ya se desperdició, es lo que no importa mucho, es lo que incluso a veces usted y yo utilizamos para meterle al fuego porque pues ya no sirve. El tamo, hermanos, entonces es algo inservible. Versículo 4. Los malos, los que están lejos de Dios, son como la basura del fruto que se los lleva el viento. Fíjese nomás. Versículo 4 entonces, la persona que está lejos de Dios es una persona que no sirve. Es una persona que el viento se la va a llevar. Cuando nosotros, hermanos, estamos cerca de Dios y estamos arraigados a la palabra de Dios, ninguna corriente de aire, hermanos, ninguna corriente de este mundo nos va a separar del amor de Dios. Ni lo alto ni lo profundo, dice la palabra de Dios, nos podrá separar del amor
del amor que Cristo nos tiene a nosotros. Vemos entonces todo lo contrario para las personas conocedoras de Dios y que están lejos de Dios. Bueno, esas personas son como la basura, dice la palabra de Dios. Son como el tamo, las cosas que no sirven, y se las lleva el viento. Cuando una persona ajena a la palabra de Dios llega y le dice, oye, ¿por qué vas a la iglesia? Pues tienes dinero, ¿no? ¿Para qué estás yendo entonces? El cristiano que no lee la palabra de Dios, que es el tamo, prácticamente puede decir, bueno, es cierto, ¿para qué estoy yendo a la iglesia si ya me está yendo bien? Ya más adelante yo iré a la iglesia, ya después se lo recompensaré al Señor. Bueno, entonces una corriente de este mundo se lo ha llevado. O incluso, hermanos, hay gente que ha leído la palabra de Dios y sabe de Dios, pero la corriente de este mundo lo ha alejado de él. Oye, incluso ya no llega a creer en Dios. Vemos entonces, versículo 4, las personas que no pasan el día meditando en la palabra de Dios, las personas, hermanos, que no dan el fruto en el tiempo que debe de ser, las personas lejos de Dios, son personas que las corrientes de este mundo se los llevará, porque son basura, son personas que no sirven. Las cosas que no sirven, hermanos, los árboles que no sirven, se utilizan para el fuego, para avivar el fuego. Se utilizan incluso para hacer un tronco más o un adorno más en alguna casa. Solamente para eso sirve. En cambio, un creyente es todo lo contrario. Hasta lo cuidamos un árbol frutal. Nos cuesta ese árbol frutal. Por lo tanto, lo cuidamos mucho más. Incluso, hermanos, le vamos a llegar a cantar para que dé el fruto cuando debe de ser. Es el contraste perfecto. Una persona cerca de Dios va a ser una persona que va a ser cuidada, va a ser una persona que va a ser regada, va a ser una persona, hermanos, que va a tener el amor de Dios. Una persona lejos de Dios será una persona que ya no sirve, será una persona que ya es lo sobrante, que ya no tiene uso alguno, será una persona sin la bendición de Dios. Y una persona sin la bendición de Dios es una persona, hermanos, que Dios no necesita. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Bueno, se la va a llevar. Vuelvo a repetir, este capítulo le está hablando a las personas que ya son creyentes. Si usted, hermano o hermana, se ha dado cuenta que está lejos de la voluntad de Dios, si usted se ha dado cuenta que ya lleva 3 domingos sin ir a la iglesia, es el tiempo ahora de acercarse a Dios. Ahora, por las circunstancias, muchos no podemos asistir a la iglesia. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer entonces? Lea la palabra de Dios, medite la palabra de Dios. Si su iglesia está transmitiendo los servicios, vea los servicios en la iglesia, póngase formal incluso en su casa porque está escuchando la palabra de Dios. No es el respeto a la persona que está predicando, es a Dios mismo, porque Dios está usando al predicador. Entonces yo lo animo, hermano, ahora que aún está a tiempo. Si usted deja de servir a Dios, si usted le deja de ser útil a Dios, si usted empieza a hacer el tamo que va a arrebatar el viento, pues déjeme decirle que Dios lo va a quitar de esa tierra entonces, porque no sirve de nada, ni para sombra va a servir. Yo le animo, hermanos, quédese con eso. ¿Quiere la bendición de Dios? Esté cerca de Dios. Si usted no quiere la bendición de Dios, bueno, versículo 4, será arrebatado por la corriente de este mundo y se alejará más de Dios, o incluso puede llegar a ser que Dios le llegue a quitar la vida, porque usted ya no sirve. Ojos cerrados, rostro inclinado, vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias por lo bueno que eres, Señor. Rogamos, Padre Santo, ayúdanos a reflexionar, ayúdanos a pensar, Padre. Ayúdanos a reaccionar ahora que es el tiempo. Ayúdanos a acercarnos más a ti. Padre Santo, no queremos ser arrebatados de este mundo. Queremos servirte, queremos ser fieles a ti, Padre. Ayúdanos a dar fruto. Ayúdanos, Padre, a que sirvamos. No queremos ser personas inservibles. No queremos ser hijos tuyos inservibles, Señor mío. Gracias por tu palabra, porque sin duda llega en el tiempo que debe de ser. Gracias te damos por todo, Padre. Sigue bendiciéndonos. Bendice en este fin de semana, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.